Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en la zona de el redondel Masferrer o la plaza Masferrer de la colonia Escalón. Y nos encontramos justamente acá para recorrer en el sentido inverso el Paseo General Escalón, que es la arteria que conecta toda la colonia Escalón y toda esta zona norponiente de San Salvador con la zona más del centro histórico, la zona más antigua de San Salvador. Sí, Armando, y aquí vamos ya con estas tomas de todo lo largo de esta calle. Es bien interesante que en conjunto con la Rubén Darío y la Alameda Roosevelt es una carretera recta, bueno, es una calle recta que te lleva de forma lineal desde este punto hasta el centro histórico de San Salvador, y podemos decir hasta más abajito todavía, casi por la avenida Independencia. Así es que es uno de los trayectos en línea recta más largos que tiene la ciudad capital. Sí, creo que es un trazo que atraviesa completamente el municipio, digamos. Es de las arterias más interesantes. Otra que también tiene así un poquito de similitud podría ser el tramo que comprende el Boulevard del Ejército, por ejemplo, hasta si lo tomás hasta la Alameda Juan Pablo II, que es un tramo que todavía no hemos visitado y que tenemos pendiente. Ahí le vamos a traer también pronto esas tomas de toda esa zona de San Salvador. En algún punto, porque está larguito esa caminata. Correcto. Bien, aquí nos adentramos ya sobre estos trazos. Como les mencionábamos, vamos a hacerla desde el final hasta el principio. Porque definitivamente es bastante empinado el recorrido como para hacerlo en la forma contraria. Nos tomaría el doble de tiempo o más para poderla documentar en su totalidad. Por acá se instalan algunos restaurantes interesantes, como por ejemplo el que tenemos en pantalla, que es el restaurante mexicano Los Tapatíos, que tiene ahí alguna tradición y es muy conocido por muchos capitalinos, porque lo asocian con un club nocturno que se encuentra justo enfrente, al otro lado del paseo. Y en pantalla teníamos el edificio que desconozco si a la fecha aún lo utiliza, pero ahí eran las oficinas centrales de la corporación Argos o Argos, no sabemos exactamente cómo se pronuncia, pero es esta empresa que se dedicaba o se dedica al rubro de los inmuebles o a comerciar con proyectos inmobiliarios. Exacto, Armando, un edificio diseñado por Juan José Rodríguez. Dentro del diseño inicial, un edificio de tipo torres gemelas, que solo se logró construir una de ellas, que es la que tenemos acá, y que en años recientes fue modificada con el diseño que tenemos en este momento de paneles de un material para exteriores que mezclan ese color gris con un color rojo y distintivos de la marca que se ha puesto ahí en el edificio. Así es que es uno de los edificios más altos que tiene aquí este tramo del Paseo Escalón, y que por su altura pues tiene una vista a diferentes zonas de San Salvador. Sí, correcto. En pantalla también tenemos al costado izquierdo y justamente en la toma la Plaza Villavicencio o Villavicencio Plaza, este centro comercial que originalmente nace como un centro comercial y que con el pasar del tiempo se convierte en un centro médico. En 2001 se instala en este lugar el Hospital de Diagnóstico en su sucursal de la Colonia Escalón,
este hospital de tradición que nace allá por 1978 en la colonia médica, y que ante la necesidad de tener una instalación adecuada hospitalaria en esta zona, deciden colocarse en Villavicencio Plaza, y a partir de esto inicia la transición de este centro comercial de convertirse en una plaza comercial a convertirse en una plaza médica. En este lugar están las consultas de algunos de los médicos más importantes de El Salvador y de San Salvador, que en algunas situaciones algunos tenían su consulta principal en la zona de la colonia médica, allá por la 25 Avenida Norte, y actualmente o se trasladaron para esta zona o tienen doble consultorio. También tienen una consulta que probablemente está en esta plaza médica ahora. Sí, ahí es donde se apuesta también en la parte trasera del edificio el hospital de diagnóstico de la sucursal de la colonia Escalón, que la otra sucursal que tienen pues es ahí en la colonia médica o en la urbanización Esperanza. Así es que todo este edificio prácticamente funciona para el rubro médico. Sí. En pantalla tenemos algunas edificaciones que en su momento fueron utilizadas para el entretenimiento nocturno. Este último tramo del Paseo General Escalón tiene como esa característica de que en algún punto de los 90, 80 empezó a transformarse a esto de la vida nocturna, de entretenimiento para caballeros, discotecas, etc. Y que de repente también se vio mezclada con la cuestión médica por la aparición de la Plaza Villavicencio. Muy interesante contraste. En pantalla tenemos este centro comercial interesante que evoca las puertas de entrada a la ciudad de Madrid en España. El centro comercial Villas Españolas, este centro comercial que tiene en su haber una oferta comercial muy interesante, donde también se instalan actualmente algunos consultorios, pero que también o en su momento tuvo un gran auge este centro comercial para la distribución de moda o prendas de vestir. Algunas casas locales de diseño se encontraban en este lugar, o algunas tiendas que vendían ropa de moda en la época 90s, principios del 2000, y que conforme el tiempo han ido dando paso también a las oficinas de consultas médicas, por el mismo fenómeno que ya mencionábamos de la instalación del hospital de diagnóstico en esta zona. Sí, es bien interesante este centro comercial que mezcla diferentes rubros comerciales. Así como lo mencionaba Armando, hay varias boutiques también ahí adentro. Se encuentran clubes nocturnos y discotecas ya en años recientes, que también respondían pues a la demanda de esos locales que mirábamos un poquito más arriba, como un esparcimiento nocturno alejado de este espacio de la zona rosa, que es bien de tradición pues o que fue de tradición allá por los 90. Sí, bueno, aquí esta zona es bien variada. El Paseo General Escalón como tal, a pesar de que nació siendo una zona residencial, ha sido víctima de esta transformación, ¿no?, de comercio y demás. Pero este último tramo, y justamente este es el centro, el condominio Paseo, si no me equivoco, que es toda esta estructura que vemos acá, el centro comercial Paseo, que también es de reciente construcción, es más o menos de los 80s, 90s, poco a poco ha ido creciendo, y la oferta comercial ha ido cambiando con el tiempo. Conforme los clubes nocturnos se fueron instalando acá,
También este centro comercial vio nacer algunas ventas de productos alternativos, así bastante, por no entrar en lo tabú, ¿verdad? Pero sí es tiendas de artículos para adultos, ¿verdad? También hubieron en el auge de las rentavideos, allá por los 80s, 90s, aquí se instalaban algunos de estos comercios de renta de películas en formato VHS o formato Betamax, que posteriormente fueron evolucionando al DVD, entre otras tecnologías, pero que ya con la cuestión de los servicios a demanda de streaming y demás, pues fueron desapareciendo. Y ahora la oferta comercial es como de salones de belleza, barberías, estas otras tiendas para adultos, entre otros rubros. Sí, bien interesante estos centros comerciales que se alojan acá en este tramo del Paseo General Escalón. Y así como lo mencionabas, toda esta colonia tiene muchísima historia. Podemos mencionar que la colonia Escalón nace alrededor de los años 40, a principios de los años 40. Y como punto inicial, pues la zona de la Cruzadilla, hasta donde llegaba San Salvador en esa época, ¿verdad? Hubieron diferentes expansiones del área metropolitana o del propio municipio de San Salvador, que hasta ese momento pues la doble vía llegaba hasta lo que ahora conocemos como Salvador del Mundo, en donde comenzaba pues el camino hasta Santa Tecla. Aquí es en donde esta zona de fincas y cafetales provenientes de diferentes propiedades de don Francisco Núñez Arrué y de María Escalón de Arrué empiezan este proceso de zonificación. Sí, es muy interesante cómo evoluciona la colonia, ¿no? En pantalla teníamos un restaurante que en su momento fue bastante frecuentado allá en los 90. De hecho, habían algunos anuncios. Este restaurante de comida china, Chinatown, que tenía, bueno, tienen un plato de pollo a la naranja. Muy rico. Es parte de las ofertas gastronómicas que han ido apareciendo en esta zona y que también es parte de como la evolución comercial que ha tenido el Paseo General Escalón en toda su historia. Pero bien, Omar nos estaba comentando un poquito sobre la historia del paseo, así que le dejamos aquí los micrófonos para que nos siga contando. Correcto, Armando. Sí, de hecho, es bien interesante toda esta expansión que se da aquí en estas cafetales. En esta zona, pues al momento de la zonificación y de la parcelación, al inicio del paseo podemos encontrar diferentes terrenos o lotes de una manzana completa en la cual se podían ofrecer terrenos completos para la compra y la construcción de una sola vivienda. Aquí es en donde ya podemos mencionar que ya no eran residencias, ya no eran casas comunes, sino que podemos decir que ya fueron villas residenciales, casas monumentales, que a lo largo de las primeras cuadras del Paseo General Escalón hasta donde conocemos ahora como Fuentes de Beethoven, se alojaron sobre el Paseo General Escalón casas enormes con esos terrenos grandes de jardines que abrazaban una sola propiedad. Aquí es donde mencionamos diferentes también expresiones de la arquitectura como el neocolonialismo, el art deco funcionalista, edificios eclécticos inspirados en residencias de Miami o de California. Hay varios exponentes de la arquitectura aquí de esta zona, hermano. Sí, es muy interesante, o sea, cómo todo acá converge en ese sentido arquitectónico. Y hablando de lo comercial, en pantalla tenemos este lugar, uno de los estudios fotográficos de más renombre en San Salvador, el Estudio Light, que ha sido testigo de el retrato de muchas personas que han
han recibido sus títulos de graduación, la conmemoración de eventos, etcétera. El Studio Light es uno de los más reconocidos, junto con el Fotoflores del centro de San Salvador, del centro histórico, que tiene como esta tradición fotográfica y que son caracterizados por tener esta calidad en cuanto a su oferta de soluciones fotográficas. A nuestra derecha, y en todo este trayecto hemos observado el condominio Balam Kitse, que es este centro comercial que data de algún punto de la década de 1970 y que instalaba comercio varios. Pero el quizás más notorio es el que se instalaba justamente en esta esquina a la que vamos a ingresar. Acá, en este espacio, se instalaba el restaurante Siete Mares, que era el lugar en donde vos podías llegar a disfrutar de comida internacional, y la característica particular es que vos tenías que llegar de traje y bien vestido para poder ingresar y disfrutar de la comida y de la música en vivo que se presentaba en este lugar en aquella época, en los 70s, 80s, y que conforme el conflicto armado se fue introduciendo, el lugar fue asociado con la oligarquía y por tanto era víctima de constantes atentados. Entonces, por esa situación, los dueños del restaurante tuvieron a bien mejor cesar las operaciones. Sí, así es que es uno de los restaurantes de antaño, de estas épocas de los 70s, 80s, en donde la etiqueta era bien rigurosa. Era rigurosa, y de hecho en todo el tramo del paseo vamos a encontrar algunos ejemplos antiguos, así como esta ubicación, y algunos que son más recientes que van sobre esa línea. Pero bien, continuemos hablando de la historia. Correcto, sí. De hecho, hay, como vemos acá, estas expresiones de la arquitectura. Podemos decir que hay tres expresiones o tres lugares bien icónicos en esta colonia, como por ejemplo la Casa de Pino Alto, la residencia de Natalia Simán, una influencia neoclásica, que esa residencia es la actual Casona de Galerías. También la residencia de Francisco Núñez Arrué, que fueron los dueños de estos terrenos que luego fueron parcelados, que con su residencia, la Quinta Ixmania, fue el terreno más grande que se encontró acá para residencias en la colonia Escalón. Y también con el actual Museo Forma, la ex residencia Pinto de Armando Soli, de arquitectura neocolonial. En esta zona de acá podemos ver diferentes expresiones de la arquitectura más recientes o más acopladas a la función del edificio. Pero cuando ya empecemos a llegar cerca de las fuentes de Beethoven, ya vamos a ver los sobrevivientes de esas casas de antaño, que en la mayoría de casos estas residencias o estas villas residenciales han dado paso a edificios comerciales, a centros comerciales y a oficinas, que se presta a esta zona por el tipo de suelo que tiene, que es ideal para la construcción en altura, que poco a poco la colonia Escalón ha ido entrando a diferentes ofertas en altura, ya sea residenciales o de oficinas, pues por también estar en una zona privilegiada y de alta plusvalía aquí en la ciudad de San Salvador, y así también pues por el tipo de suelo rocoso que se encuentra acá, que muy fácilmente se puede construir en altura, ya sobrepasando los 100 metros. Y pues al tener ese tipo de suelo se evita pues diferentes problemas en los edificios causados por sismos. Y este edificio es bien construido, claro está. Sí, efectivamente. Es muy marcado como poco a poco
las residencias que se encontraban en este lugar dan paso a estas construcciones. Podemos notar de que en esta zona se instalan algunos almacenes grandes o grandes versiones de almacenes que probablemente en la zona del centro histórico, o almacenes que son que tienen su inicio en el centro histórico, acá tienen como su versión en gran tamaño. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla esta sucursal de la ferretería Vidrí, o de los almacenes Vidrí, porque ahora son almacenes, que ocupa una buena parte de esta manzana, no, de esta cuadra. O podemos observar, por ejemplo, cómo al lado izquierdo se observa esta construcción de esta farmacia, que originalmente tenía una tienda de calzado internacional, y que previamente a esto había una residencia. La residencia fue totalmente demolida para darle paso a estas construcciones. Del mismo modo, la galera que se encuentra al costado poniente de Vidrí, ahí se encontraba una sucursal de los almacenes Goltri, y previamente ahí creo que había una vivienda también. Entonces, poco a poco, el trazo completo del Paseo General Escalón se transforma hacia esta construcción de espacios comerciales, ya sea para un único lugar o para condominios pequeños o de menor tamaño, como el que podemos observar a nuestra izquierda, y algunas viviendas que se mantienen, como por ejemplo la que vemos en pantalla, Omar. Esta casita que está ahí sola con ese toldo rojo, allí se instala un lugar de tradición gastronómica. La pastelería suiza Lucerna. Una pastelería de tradición que data de 1967 y que su edificio ha sido construido por el genio de la arquitectura Ernesto de Sola. Así es. La vivienda, me imagino que originalmente fue una casa y posteriormente la adecuaron para este fin. De hecho, el primer nivel es el único que utiliza la pastelería Lucerna. En el segundo nivel hay otros negocios, ahora es un edificio comercial. Pero ahí lo podemos ver en pantalla, cómo esta vivienda se transforma al comercio. La pastelería suiza Lucerna tiene especialidad en pasteles, panes europeos, galletas, boquitas y todo lo relacionado o basado en pasta de hojaldre. Así que es uno de los lugares de gran tradición en San Salvador, y que siempre se ha caracterizado por tener estas delicias de alta calidad y de gran sabor. Deliciosa las bolas de Berlín o las berlinesas. Las berlinesas, las galletas de mantequilla, bueno, los pasteles, etcétera. Todo lo que tiene que ver con este lugar es delicioso. Acá ya seguimos bajando y podemos observar ese contraste. De hecho, hay algunas viviendas que aún tienen ese fin, como por ejemplo la que estamos viendo en pantalla, que aún es una vivienda de habitación. Y a un costado pues ya tenemos unos negocios que sí ya fueron transformados. Las viviendas que estaban en ese lugar fueron totalmente demolidas para darle paso a estas construcciones de corte estrictamente comercial. Y como ya mencionaba, pues toda la zona es de comercio variado. Hay desde comercios como la pastelería suiza Lucerna hasta bancos, hospitales, entre otros. Y acá estos murales que estamos viendo en pantalla a nuestra izquierda corresponden a los muros perimetrales de el Centro Español. Sí, la Asociación Centro Español, constituida el 24 de enero de 1891, básicamente por españoles inmigrantes en búsqueda de mejores oportunidades económicas debido a la difícil situación económica que durante ese finales ya del siglo XIX estaba viviendo la península ibérica. Aquí es en donde diferentes personas, inmigrantes españolas de diferentes regiones también de España, deciden pues unir este esfuerzo y fundar
esta asociación. En la actualidad la sede se encuentra ahí en este edificio, un edificio muy bonito de influencia neocolonial que tiene un montón de dependencias dentro de él. Sí, es muy interesante. La Asociación Centro Español es una asociación de beneficencia y es una entidad que es sin fines de lucro y que su objetivo principal es fomentar y divulgar la cultura española en el país, procurando un acercamiento hispano-salvadoreño. Y es justamente el lugar de reunión para la comunidad española que reside en El Salvador o que visita el país. Es como una especie de ala social de la Embajada de España en El Salvador, que tiene en su haber una cantidad de involucramientos en obras sociales, culturales, y que están dispersas por toda el área metropolitana de San Salvador. Sí, y que este espacio también ha sido visitado por sus majestades los reyes de España en sus visitas a El Salvador, y que también dentro de este espacio, que anteriormente tal vez era como un club social también específicamente para españoles, ahora también ya aperturó este club o estas amenidades que tiene el espacio dentro del Centro Español para el público en general con un pago de membresía. Es también interesante que dentro de este espacio hay inclusive hasta un teatro. Sí, es muy el auditorio del Centro Español, en donde correcto, se presentaba en algún momento el grupo de teatro Hamlet, entre otros puntos artísticos conocidos de San Salvador o del país, o presentaciones internacionales también, promovidas justamente por la Asociación Benéfica Centro Español. Dando paso a otra información importante, está este lugar que vemos en pantalla. Este edificio construido y diseñado por Ernesto de Sola ahora alberga oficinas de corte médico y algunos centros médicos. Exacto, Armando. Y también de este lado tenemos otra ferretería, del lado izquierdo de la toma tenemos otro también exponente de las ferreterías de tradición aquí en el país, la ferretería Freun o Freun, que pues aquí tiene su sede de la Colonia Escalón, que incluye pues un edificio tipo galera o nave industrial, que cubre casi todo el perímetro de la manzana también, que en su momento también nos imaginamos que se encontraron acá algunas residencias, ya que en esta zona ya las residencias ya no son de una cuadra completa, sino que ya en una cuadra pues incluían diferentes espacios de vivienda. Sí, digamos que la parcelación ya era más segmentada y ya podemos ir observando que al menos en esta cuadra que vamos a empezar. Otro detalle. Aquí hay unas zonas en donde pasan algunas quebradas, como lo que podemos observar acá. Entonces hay algunas secciones del paseo y de la Colonia Escalón que están abovedados, justamente para evitar la propagación de olores desagradables y la higiene. Y bueno, actualmente estas quebradas son utilizadas para aguas servidas, para aguas negras. Entonces atraviesan algunos puntos de la Colonia Escalón y también de la Colonia San Benito. Pero particularmente en esta área pues pudimos observar ahí un espacio donde se puede observar claramente que se encuentra esta sección construida sobre esta quebrada. Y también se puede observar en esta cuadra que hay algunas viviendas que todavía tienen su diseño original, aunque son utilizadas para oficinas, como por ejemplo esta que es las oficinas de entrenamiento y desarrollo empresarial del Banco de Desarrollo de El Salvador, que es esta iniciativa
gubernamental, es un banco gubernamental que ofrece facilidades para el desarrollo a empresas y a proyectos para microempresas y pequeñas empresas. Exacto, Armando. Sí, aquí seguimos caminando en este espacio de la calle. En el edificio Paseo, el centro comercial Paseo que tenemos a mano izquierda de la toma, se encuentra la sede de COSAVI DRL, que en noticias actuales para 2022, en ese terreno que vemos en pantalla, se pretende la construcción de una nueva torre de oficinas para esta como caja de crédito, en la cual va a intervenir un edificio para diferentes usos. Entonces vamos a tener, pues, si todo le sale bien a COSAVI DRL, pues en esa esquina exactamente vamos a tener una nueva torre inquilina aquí en San Salvador. Sí, lamentablemente a costa de la desaparición de esta bonita residencia que yo considero que es una de las más interesantes por su diseño, ¿no? Y porque está como en altura, entonces desde la perspectiva de peatonal se impone bastante la casa, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente si el proyecto se lleva a cabo, pues vamos a perder esta bonita casa. Parte de los costos, pues, de la modernidad que se vive en toda esta zona, ¿qué es ¿verdad? lo que le sucede constantemente a esta zona del Paseo General Escalón? Como por ejemplo la instalación de la Plaza Orión que estamos viendo en pantalla, que también es el resultado de estas transformaciones. O también, por ejemplo, lo que observamos en pantalla es el ancla principal del centro comercial El Paseo, que en su momento fue la sede del Paseo Escalón para el almacén Kismet, este almacén de historia del cual ya hemos hablado, lo hemos visto sus vestigios en la zona del centro histórico, en la calle Rubén Darío, sobre la calle Arce, y que en este lugar tenía su sucursal Paseo, Kismet Paseo particularmente, y que a un costado tenía como vecino a este lugar de entretenimiento construido por Grupo Roble en su momento, la Plaza Alegre, que era este lugar con toboganes, juegos para niños, había un rancho alegre con diferentes opciones gastronómicas para todos, y que en algún punto de este siglo, al principio de este siglo XXI, se transforma completamente y se convierte en el centro comercial del Paseo. Sí, ese diseño hermoso que tenía la sucursal de Kismet, típica arquitectura defensiva para los años 70, que se puso de moda bastante por el inicio de estas movilizaciones en contra del gobierno previo a la guerra civil salvadoreña. Este fue uno de los exponentes también de ese tipo de arquitectura construida aquí en el país, y que a la par, como mencionaba Armando, pues el centro comercial El Paseo, una obra de RTKL y Roble Asociados que data de 2003. De hecho, este centro comercial se inaugura en los últimos días de noviembre, previo a la época navideña de ese año. Así es que este es uno de los centros comerciales grandes, más recientes, que se construyen en todo el Paseo Escalón. Es bien interesante que, aunque se ve un poco pequeño, pero aloja 35 locales comerciales con diferente oferta comercial allá adentro. Ahí podemos encontrar restaurantes, supermercados, boutiques, entre diferentes tiendas para otros comercios. Así es que es una oferta bien variada que se encuentra acá, más que todo enfocado al área de servicios. Al área de servicios y al área gastronómica. Muy interesante el diseño que le dan a este
centro comercial, es interesante que dentro de él instalan una sucursal de Excel Automotriz, específicamente la concesionaria para la marca alemana de vehículos BMW, que al final es parte de todo el grupo Roble. Excel Automotriz es la rama que se encarga de la distribución, venta y reparación de vehículos de grupo Roble, o de grupo Poma en todo caso. Aquí observamos este vestigio de una casa de Ernesto del Sola. Lamentablemente no tenemos acceso a observarla, pero al menos ahí está la placa, ¿no? Que te da la certeza de que efectivamente adentro hay una vivienda diseñada por él. Y que es bien interesante que esta residencia tiene 3 placas, 2 a un costado y una exactamente en la esquina de la propiedad. Y que, así como lo mencionaba Armando, ya no se puede observar el diseño original por temas de seguridad que en su momento se le dio, me imagino, la familia que reside o que habita ahí en esta casa, y que ese movimiento o ese auge de la construcción de muros perimetrales se dio así como en la colonia San Francisco. También en este lugar se dieron ese fenómeno de la construcción de muros perimetrales. Más que todo pues para evitar esos inconvenientes o esos problemas de seguridad durante el conflicto armado, y que la colonia Escalón durante la ofensiva final en 1989 fue escenario de diferentes enfrentamientos inclusive en los propios jardines de la residencia. Sí, fue un momento bien tumultuoso. Un sobreviviente de estas situaciones es este lugar. Este edificio que vemos en pantalla es la ubicación única del restaurante El Bodegón, este lugar de tradición, este restaurante que te servía originalmente comida mediterránea, fundado por don Ángel García, o Angelito como le llamaban sus comensales, y que actualmente es administrado por su hija Marta Elena García, y que ahora también te ofrece una opción de comida internacional muy interesante. Es el único lugar en San Salvador que todavía te ofrece el menú a la carta, y tenés que venir de etiqueta de alguna manera, y el interior todo está dispuesto de tal manera que vos utilices tu etiqueta para estar en el lugar. Sí, uno de los espacios también de restaurantes pues que todavía quedan aquí en San Salvador. Y hablando también de restaurantes, pues toda esta cuadra de acá pues también ofrecen diferentes ofertas gastronómicas. Aquí tenemos en pantalla el restaurante Pascuale, que es lo que mencionaba. Además de restaurantes de gran tradición también, y que son restaurantes de categoría, el restaurante Pascuale es una de las adiciones a este segmento del área restaurantera que se instala justamente acá en el Paseo General Escalón. Es un restaurante de corte italiano, y que justamente es un restaurante de alta categoría. Sí, Armando, así es que esta cuadra, podemos mencionar, hay diferentes ofertas gastronómicas para todos los bolsillos. Así es. Y aquí ya llegamos a otro de los puntos icónicos que se encuentran sobre el Paseo General Escalón, que son las fuentes de Beethoven. Estas plazas gemelas con un diseño bien interesante, construidas en la década de los años 50 durante la administración edilicia del alcalde José Napoleón Duarte. Al inicio eran pues una sola plaza, pero cuando ya la colonia Escalón o se decide que la colonia Escalón siga la expansión hacia arriba donde hemos caminado, pues
termina de ser una sola plaza al convertirse en dos, y en medio pues ahí es donde pasa el derecho de vía del paseo. Bien interesante también que cada una de las plazas tiene un nombre diferente, aunque coloquialmente se le conocen como fuentes de Beethoven. Una de ellas se llama Plaza República de Argentina, que es la que tenemos en pantalla, y en la que estamos en esta acera es la Plaza Unión Europea. Estos han sido uno de los puntos más famosos y más familiares de la colonia Escalón, ya que durante los años 70 estas fuentes funcionaban todos los días, y en los fines de semana pues venían diferentes familias de varias zonas de San Salvador pues a disfrutar del clima y de la zona tranquila que en ese momento pues se encontraba aquí toda la colonia Escalón. A través del tiempo estas plazas sufren un deterioro considerable, un abandono, más que todo en los años del conflicto armado y a principios de los 90. Llega hasta el año 2000 con un poco de abandono. Las fuentes ya no funcionaban, y eso se miraba algo viejo y abandonado prácticamente. Aquí es en donde el 7 de septiembre del 2011 se inaugura por fin una de las remodelaciones más esperadas de estas plazas. Durante el gobierno edilicio del exalcalde de San Salvador, doctor Norman Quijano, junto con las empresas Dizúcar. En conjunto, la alcaldía de San Salvador y Dizúcar invierten la remodelación de este espacio con $431,000, y que es uno de los escenarios más importantes y más visitados durante la temporada navideña aquí en San Salvador. Almacenes Simán, luego de la remoción de estas plazas, se encargó de la decoración navideña con unas luces de color azul que eran bien vistosas, y que en años recientes el Banco de la Vivienda se ha ofrecido pues a realizar la decoración navideña. Sí, de hecho ya hemos visitado la plaza, las fuentes de Beethoven en esa época, y por ahí hay un par de videos que pueden observar de la época navideña, justamente en donde está totalmente decorada e iluminada y con gente. Así que si quieren ir a ver cómo se ve en Navidad, pues vayan a ver esos videos, se los vamos a dejar. En pantalla tenemos este edificio en donde operó en su momento el cine Paseo, que es parte de toda este gran boom de los cines en esta zona. De hecho, estaba el Cine Paseo acá, y en el otro costado, arriba de las fuentes, yendo hacia la 75 Avenida Norte, se encontraban también los cines Beethoven. Ahora está un lugar que se llama el Galaxy Bowling. En pantalla teníamos este centro comercial reciente que se llama Vía Madrid, en donde se ha instalado ahora como la oficina o la sucursal principal de las tiendas Monte Carlo, que son estos almacenes donde se vende ropa para caballeros, exclusivamente ropa formal para caballeros o casual para caballeros, y que se caracterizaba en la primera calle poniente, que mencionábamos en una transmisión en vivo, que ahí había un muñequito característico que se movía ahí, y estaba vestido formal y demás. Ahí Toñito. Entonces, ahora las tiendas Monte Carlo pues se instalan en este lugar, y también en las villas españolas que vimos al principio de la caminata. En pantalla tenemos la más reciente adición del Paseo General Escalón, la Torre Millennium, en este caso, que es parte de un complejo que se llama la Millennium Plaza. Es como la segunda parte del centro comercial Galerías Escalón, que ya vamos a observar también en pantalla, y que
En su momento de inauguración se va a convertir en el edificio más alto de El Salvador. Sí, este complejo que se está realizando acá, una inversión de la constructora Simco, con todas sus filiales ahí comerciales, ¿verdad? Que se trata de una expansión, como lo mencionaba Armando, al centro comercial Galerías Escalón, que tenemos aquí en pantalla, con su ancla principal de Almacenes Simán, que también en una caminata que realizamos al último tramo, a la parte 3 de nuestro recorrido sobre la primera calle Oriente y Poniente, pues terminamos en esa zona. La calle que está exactamente atrás de ese edificio pues es la primera, y ahí mencionábamos que la construcción de este centro comercial, obra del arquitecto Constantino Mendieta de 1994, fue uno de los hitos arquitectónicos de la época de los 90, por la conservación de la casa que se encuentra allá adentro. Esta casa que también mencionamos un poquito más arribita, la casa de Pino Alto, la residencia de la matriarca Simán Natalia, en la cual pues todavía se encuentra ahí en buen estado adentro del edificio, y que alrededor de esta residencia que cubría toda la manzana o toda la cuadra, sede de la bodega, ahí se tuvo una visita pues del ex presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, entre el 5 y el 8 de julio de 1968, y que en los años 90 fue una tienda por departamentos de Simán exactamente, hasta que comienza la construcción de este centro comercial. Sí, es bien interesante cómo ha ido evolucionando y cómo se convirtió después en lo que tenemos ahora en pantalla. La ODECA era la Organización de Estados Centroamericanos. Era esta organización como muy parecida a lo que ahora conocemos como el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA. Entonces acá en esta casa estaba la oficina central de la Organización de Estados Centroamericanos, y cuando la organización desaparece y se convierte en otros organismos, deja la vivienda y la familia Simán la retoma nuevamente para convertirla en la sucursal Escalón de Almacenes Simán, que en su momento tuvo únicamente la casa habitada, y en algún punto de los años 80 construyen un anexo en el lado oriente de la vivienda, en donde se instala como una ampliación de Simán Escalón. Posteriormente se ve la oportunidad de construir el centro comercial Galerías Escalón, y se inician los trabajos en donde se busca la conservación de la vivienda, primero por el legado histórico para la familia Simán, y en segundo lugar porque tiene un legado histórico para El Salvador y para Centroamérica, por la instalación de la Organización de Estados Centroamericanos. Entonces se comienza con la construcción a un costado del ancla principal, donde ahora va a estar Almacenes Simán y donde ahora está, y posteriormente se inician los trabajos para la construcción del centro comercial en su diseño original, que no es el que observamos ahora en pantalla. Posteriormente se busca la ampliación, siempre se tuvo en mente la ampliación de Galerías Escalón, pero nunca se llevaba a cabo porque había un inquilino en el terreno donde ahora se ubica Millennium Plaza. En su momento se instalaron las oficinas centrales del Banco Promérica. Estuvo ahí por muchísimos años, hasta que el banco decide construir su sede principal sobre la carretera panamericana, a la altura de lo que ahora conocemos como la zona de los centros comerciales, Multiplaza, Cascadas, la Gran Vía, muy cerca de la Universidad José Matías Delgado, ahí sobre la carretera panamericana.
en el tramo que lleva a Santa Tecla. Entonces, cuando Promérica deja el espacio, la familia Simán adquiere los terrenos a través de la constructora Simán, ¿verdad? Simco, ahora conocida como Inversiones Simco, y se inicia pues la construcción de este complejo interesante que ahora conocemos como Millennium Plaza. Sí, Armando, el segundo rascacielos construido en el país. Ahí hay como un vacío en llamar rascacielos o no a estos edificios. Según un consejo internacional, un rascacielos ahora ya lo han actualizado sus métricas y ya consideran que un rascacielos es de 150 metros hacia arriba, aunque todavía tienen registros que el edificio más alto del país pues es la Torre El Pedregal, que se encuentra aquí en la zona de Multiplaza. Este edificio pues va a sobrepasar la altura de Torre El Pedregal y se va a convertir en el edificio más alto de Centroamérica, exceptuando Panamá, y se convertiría pues en el tercer edificio más alto de la región centroamericana. Este complejo de Millennium Plaza se viene pues pensando por Inversiones Simco desde muchísimos años atrás, cuando el banco deja la residencia que se encontraba en el lugar, hacen un terraceo de la zona y me imagino que esperan a que las condiciones de inversión en el país mejoren para iniciar la construcción. Es también de mencionar que este edificio es el primer edificio en construirse con emisión de bonos. Así es que también es un hito para la parte financiera aquí del país, pues por ese tipo de financiamiento. Este complejo, que abarca la mitad de esta cuadra, es un complejo de usos múltiples, con la expansión directa del centro comercial Galerías Escalón, con el nombre de Atrium Galerías, que va a estar unido a esta pasarela que vemos ahí, que está atravesando en una altura de casi 7 metros todo el paseo General Escalón en diagonal. Incluye también Millennium Residences, que se va a encontrar sobre la 71 Avenida, y también un hotel de 5 estrellas que todavía no lo han definido, que se va a encontrar sobre la Avenida Olímpica. En medio de este complejo va a haber, aparte del centro comercial Atrium Galerías, diferentes centros de convenciones, auditorio y también canchas para diferentes disciplinas deportivas. La Torre Millennium también va a ser el primer edificio en el país en tener un skydeck o miradores a una altura de casi 130 metros con dos espacios que me imagino en un futuro se van a pagar para poder ingresar a unas cajitas que vemos ahí casi al último nivel del edificio, en los cuales son completamente de vidrio y que se va a tener una perspectiva de pájaro para todo este espacio, como que se estuviera flotando sobre el paseo General Escalón. Así es que va a ser este espacio pues para entretenimiento, también afiliado a Atrium Galerías, que va a tener diferentes restaurantes y amenidades en los últimos niveles de este edificio. Es también de mencionar que, ya que este complejo incluye la mitad de esta cuadra, la otra cuadra, que ya vamos a ver más abajo, se tiene pensado por el Banco Agrícola seguir la expansión de sus edificios y construir como una segunda etapa de su centro financiero, ya que el edificio o la casa que se encontraba en esa esquina, denominada CFI, Centro Financiero Internacional, correcto, que es la antigua casa de Elena de Girola, pues ya ha sido demolida, y también otra casa que se encuentra al otro lado de esa cuadra, que también pertenece a los terrenos de Banco Agrícola, que en su momento todo el complejo
de edificios de Banco Agrícola se van a unificar a Millennium Plaza. Así es que toda la cuadra va a ser enfocada a oficinas y al esparcimiento en general. Es muy interesante cómo este lugar ha tenido digamos que ha tenido como sus especulaciones. Por ejemplo, cuando aún estaban terraceando la vivienda, la residencia que se encontraba donde estaba el Banco Promérica, la gente decía, porque ya se escuchaban los rumores de que iba a ser como la segunda parte de Galerías. Entonces la gente no sabía cómo iban a conectar los dos espacios. Algunos sospechaban que iba a ser aéreo como está actualmente, pero muchos tenían la sospecha de que como Galerías tiene 3 niveles hacia abajo de parqueo, entonces que el acceso iba a ser por debajo del Paseo General Escalón. Hubiera sido muy interesante ver eso, ¿verdad? Para tener como esa experiencia de caminar por debajo de la bajo tierra, pues, pero bueno, lamentablemente el diseño final contempla que fuera una pasarela aérea. Así que ahí está y esperamos muy pronto tener su inauguración y ver cómo evoluciona este nuevo concepto inmobiliario de Millennium Plaza. Y que también, así como lo ha realizado Torre Presidente al final de la Avenida La Revolución, Inversiones Simco también tiene planeado invertir en el remozamiento de estas cuadras desde Salvador del Mundo hasta la Fuente de Beethoven para remozar las aceras, instalar nueva arborización en toda la zona y mejorar el aspecto para que todas estas cuadras estén más acorde al complejo, ¿no? Se contesten con ellos. Que de alguna manera sea más atractivo para que la gente visite toda la zona, ¿no? Es importante y creo que al final, digamos que es como una inversión un poco egoísta, pero va a tener un beneficio general al ordenamiento, al ornato de esta zona donde principia el Paseo General Escalón. Aquí podemos observar estas viviendas, Omar, que son parte de las originales que todavía de algún modo se mantienen y que ahora están pensadas para el uso comercial o financiero. Hay que tomar en cuenta que en estas cuadras alrededor del paseo, en esta zona, se encuentran las sedes principales de muchos bancos, de los más importantes acá en El Salvador. Por ejemplo, observamos ahí la sucursal del Paseo Escalón del Banco Cuscatlán. Detrás de él está el Centro de Operaciones de Banco Agrícola. Detrás del Centro de Operaciones de Banco Agrícola se encuentra el Centro Financiero del Banco de Vivienda. Sobre la primera calle Poniente se encuentra la sede principal del Banco Atlántida. También sobre la primera calle Poniente se encuentra la oficina principal, el Centro Financiero de Banco Agrícola, entre otros lugares. Y caja de crédito, ACOBI se encuentra acá, se encuentra el banco hipotecario y así varias financieras que se apuestan acá, ¿verdad? En la zona. Y ya con esto pues vamos dando casi finalización. Estamos llegando a la zona del Salvador del Mundo, estamos justamente viendo el edificio El Salvador del Mundo y llegamos a la zona de lo que en su momento se conoció como la Plaza Las Américas, que es este punto donde se conoció como la Cruzadilla, en donde se instala la talla del Salvador del Mundo y desde entonces pues se conoce como la Plaza Salvador del Mundo o Plaza Las Américas, en donde también ha habido una transformación inmensa del espacio y se ha dado cabida a la modernidad
donde hubieron edificios muy bonitos, como por ejemplo el Centro Comercial Caribe, que es donde estamos ahorita viendo en pantalla. Aquí se encontraba ese interesante lugar con esos mármoles verdes y esos acabados interesantes. Sí, aquí el edificio Rialto, en donde se encontró el Cine Caribe y diferentes comercios. Ahí estuvo la sede de TACA también para El Salvador. Así es. Y pues que ahora son comercios a pequeña escala. Y así también este edificio que vemos acá en pantalla, el edificio Montecristo de Ernesto Morán de 1966. Así que es. pues hicieran este conjunto arquitectónico del Salvador del mundo. Sí, entonces ya con esto llegamos justamente al inicio del Paseo General Escalón, o la finalización de nuestra caminata. Agradeciéndoles mucho por siempre estar pendientes de nosotros. Para quienes son nuevos en el canal, no olviden suscribirse, darle al botón de la campanita de notificaciones. Siempre estamos publicando cosas nuevas acá, viendo El Salvador y lo interesante de su arquitectura, su historia y sus calles. Así que los invitamos a suscribirse y estar pendientes de nosotros. Esto fue el recorrido completo del Paseo General Escalón. Y sin más, nos vemos en la próxima caminata. Saludos y muchas gracias por acompañarnos.